En primer lugar, saludar la presencia de los miembros de la Comisión de Venecia, diversas bancadas. Les dirigimos una carta también, expresando nuestras preocupaciones por el hecho de que, en realidad, de manera inconsulta a este poder del Estado, al Parlamento, sin que tuviéramos conocimiento ni en esta Comisión de Constitución, ni en la Junta de Portavoces, ni en la Mesa Directiva, ni en la Comisión Permanente, se decidió hacer la consulta a ustedes, que en realidad ya había sido hecha con ocasión de la reforma política alrededor del 22 de junio por la congresista presidenta de esta comisión, pidiéndoles que se pudieran pronunciar sobre la constitucionalidad de la reforma política. Entonces supimos que no hubo una respuesta de la Comisión de Venecia y en la carta del presidente del Congreso, el congresista Olechea, entendemos que la carta que se les envió el 16 de agosto, ya no sobre el tema de la reforma política, sino consultándoles sobre el tema de la constitucionalidad del adelanto de elecciones generales en nuestro país. Nosotros saludamos que el doctor Castella haya señalado que la determinación de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma es una atribución de nuestros órganos jurisdiccionales. Y en ese sentido saludamos que la Comisión de Venecia, que fue presentada la consulta que se les hizo a ustedes como los que iban a determinar e iban a venir en auxilio de nuestra orfandad jurisdiccional a resolver nuestros problemas constitucionales, saludamos que haya tanta claridad de parte de la comisión aquí presente y que la hayan hecho presente además en las diversas entrevistas que han dado previamente a estar en el Perú. Nosotros creemos que es muy importante entender cuál es el marco constitucional, pero también el marco político dentro del cual se plantea el adelanto de elecciones generales. Ciertamente, nuestra Constitución prevé que pueda, en principio el artículo 206 plantea que es potestad de este poder del Estado incluso reformar todo su marco constitucional. Aquí se nos dice que cuando queremos reformar la Constitución en temas que podrían poner en evidencia la desigualdad económica, el desequilibrio de poderes, de poder económico y poder político, que ha llevado a que el Perú tenga un buen desempeño económico en su crecimiento, pero que ha llevado también, por ejemplo, a que tengamos 28% de población en desnutrición, que tengamos 46% de nuestra población en desnutrición y anemia, se señala que estaríamos atentando contra el orden constitucional. No es así, nosotros consideramos por el contrario que tanto la reforma constitucional y el Frente Amplio presentó un proyecto de ley el año pasado para convocar a Asamblea Constituyente, lo hacíamos dentro del cauce que la propia Constitución prevé. Y en segundo lugar, presentamos también un proyecto de ley para adelanto de elecciones generales en el marco de lo que es la crisis política del país, entendiendo que el derecho constitucional ciertamente se guía por las normas y reglas de la ciencia jurídica, pero es fundamentalmente expresión de un acuerdo político de una sociedad. Y por tanto, nosotros, a raíz de la crisis política que se ha desatado en el país, no por el desentendimiento entre los dos poderes del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino por el desmantelamiento de las redes de corrupción en el país vinculado al caso conocido de Lava-Jato. Ahí lo que ha ocurrido es que se ponen en evidencia los vínculos entre grandes poderes económicos y partidos políticos representados también en esta delegación congresal. Entonces, lo que ha ocurrido es que eso nos llevó en algún momento a que encaráramos el tema del conflicto de intereses del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que se vio obligado a renunciar, y se abriera el paso a una transición política en la cual el vicepresidente asumía la presidencia del Estado. Pero en ese marco, además, el Congreso de la República tenía que cumplir su rol fiscalizador de los casos de corrupción más grandes de este país, que vinculaban a jueces, a fiscales, a empresarios y a organizaciones políticas. Y eso es lo que ha dado origen a la crisis política en la que estamos. De cara al Bicentenario, nosotros considerábamos que podíamos aspirar a fortalecer la democracia, pero lo que está en juego en esta iniciativa de proyectos de ley que se presentaron el año 2018, lo presentó la bancada de Acción Popular, uno de ellos, el Frente Amplio presentó otro proyecto de ley que fueron además enviados a, como decimos aquí en nuestro argot jurídico político, a la congeladora, porque esos proyectos de ley no entraron a debate. Cuando los repropone el presidente de la República,
se genera porque... Para que termine, congresista. Se genera todo este ruido político que ha llevado a que los invitemos a dar una opinión. Yo quisiera, en primer lugar, señalar la importancia de tener en claro si la salida de adelanto de elecciones generales, como la convocatoria a una reforma constitucional, es de derecho constitucional, es la salida institucional que tenemos frente a esta grave crisis política marcada por la corrupción. Y en segundo lugar, quisiera que ustedes pudieran comprender que hay el intento de prolongar este debate de manera casi indefinida para hacer que el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales se caiga. Y en ese sentido invocamos a la Comisión de Venecia a saber que podrían ser o buscar ser utilizados para dilatar los plazos del debate político que nosotros tenemos en el país. Y eso es inaceptable por el perfil de respeto que la Comisión se merece. Muchas gracias.